Hola, hola, buenas tardes. Vamos a ver la clase de imbalance el día de hoy. Ya va a ser una clase corta, pero muy bien explicada para que ustedes tengan la noción de qué es lo que son los imbalances y así se puedan manejar en el mercado. Ya estamos acá en TradingView. Primero la parte teórica dice que los imbalances, la definición en sí es la siguiente. Son sin mitigar, o sea, huecos que deja o va dejando el precio a medida que avanza y tarde o temprano tienen que volver a venir a rellenarse, ¿ya? Para saber si hay ineficiencia tienes que tomar la primera vela y la tercera vela y ver si fueron tocadas entre ellas, si hay espacio, es porque la segunda vela está imbalanceada. Vamos a pasar a ver un ejemplo, en este caso alcista, ¿ya? Aquí el precio, chicos, viene cayendo. Si ustedes se fijan, el precio viene cayendo. Me forma la siguiente vela y luego el precio empieza a ser alcista. Y si ustedes se fijan, ¿a qué me refiero yo con la primera y segunda vela? Esta es la primera vela verdecita de acá, la segunda y la tercera vela. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? Si entre la primera vela, que es esta, y la tercera vela hay un espacio, quiere decir que estamos en presencia de un imbalance, una zona sin balancear. ¿Y cómo podemos ver? Midiendo la mecha o los cuerpos, depende de la vela, y si entre ellas se tocan entre sí, entre la 1 y la 3. ¿Qué es lo que hacemos? Podemos tirar una línea hacia el lado, ¿ya? Donde terminó la primera vela y otra línea donde cerró la tercera vela. Si nos fijamos y hacemos un zoom acá, podemos ver que esta velita, la segunda vela, no ha sido rellenada por completo por la primera ni la segunda. O sea, si esta mechita de la tercera vela hubiese estado acá abajo, quiere decir que entre ellas se tocan, ¿ya? Y ahí esa zona sería una zona imbalanceada. Pero en este caso no. ¿Ven? Como en la parte de acá de color rojo están cubiertas entre sí. ¿Ya? Entonces toda esta zona, dependiendo de la temporalidad que yo analice, es una zona imbalanceada. ¿Ya? Entonces a eso le denominamos nosotros imbalance. ¿Qué quiere decir el precio? Tiene que ir, pero tiene que venir a balancear esta zona tarde o temprano con una velita, con una mecha, venir a tocar, darle un besito ahí, o puede venir a romper y ya terminar de irse. Y es por eso que hay algunos que buscamos la entrada ahí donde termina el imbalance y el inicio del orden block, ¿ya? Pero en este caso nos vamos a centrar más que nada en el tema del imbalance. Ese es el imbalance. Vamos a ir al mercado a ver. Vamos a ir a ver imbalance en varias temporalidades. Por ejemplo, muchachos, imbalance. Miren, quiero que se fijen en esto. Vamos a dejarlo en negro. Miren, por ejemplo, acá nosotros vemos mercado con las velas negras son alcistas y las velas blancas son bajistas. En este caso, estamos teniendo impulsos, un retroceso, impulso y un retroceso, ¿ya? O sea, de alcista está cambiando a bajista. ¿Qué me dice el mercado? ¿Dónde tengo zona imbalanceada? Acá. Esta velita de acá, que yo voy a marcar, de color amarillo, ¿ya? O mejor la vamos a marcar en un círculo. Esta velita de acá, que es la primera,
con esta tercera velita no se tocan entre sí, si ustedes se fijan. De aquí a acá hay un espacio, o sea, hay un hueco, que es toda esa. Entonces nosotros sabemos que esas son zonas que va dejando el precio que tiene que venir a balancear tarde o temprano. Entonces, si yo marco de aquí a acá, toda esa zona es una zona imbalanceada. Ahora, como podemos ver, miren, vamos a sacar mientras esto, vamos a colocar aquí donde terminó esa velita, vamos a tirar hacia el lado, más donde finalizó la tercera vela hacia el lado. Si ustedes se fijan, toda esta zona es imbalanceada, ¿ya? ¿Qué pasa? Tarde o temprano esa zona tiene que venir a ser rellenada, el precio va a venir a buscarla, en el cual, miren, después vino el precio, rellenó y siguió obviamente más arriba porque puede haber un order block, ya eso es otra clase, pero si ustedes se fijan, fue balanceado acá, entonces el precio cumplió, ¿ya? Ejemplo de no balanceado, miren, acá hay una zona después que dejó eso, yo si tiro mechita hacia el lado y tiro la tercera que está acá, miren, fíjense, tengo todo este hueco imbalanceado que vino el precio, tocó y se disparó hacia abajo. O sea, una zona de reacción fuerte, pero todavía no lo ha balanceado por completo. ¿Por qué? Porque si esa mechita hubiese llegado a tocar acá, ya eso se inhabilita. Como no lo ha hecho, todavía queda una zona imbalanceada. Ahí, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos otro imbalance. Si ustedes se fijan, la primera vela con la tercera vela, que era esta, me formaba ese imbalance y si ustedes se fijan, miren, se vino rellenando hacia arriba de a poco hasta que lo rellenó, ¿ya? Ahora, ustedes pueden ir bajando de temporalidad y ver si realmente fue toda rellenada o no. Miren, en este caso faltaría un poquito, entonces hay que ir bajando de temporalidad y ver que a lo mejor hay un orden block o un orden block con imbalance en temporalidades bajas. Vamos a ir bajando para ir revisando. Nos vamos a ir a una hora y podemos ver que, por ejemplo, esta zona en una hora tiene más imbalance. Si ustedes se fijan, esta primera vela de acá, que es esta blanquita con esta tercera vela de acá, todavía queda imbalance. Todavía tengo esto con esto imbalanceado. Es por eso que el precio todavía tiene que venir a balancear eso. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Lo verifico tirando una línea de la primera vela hacia el lado. Ahora, si quieren ser más precisos, tienen que ir haciendo zoom. Y ahí quedaría, que es mi primera velita, y mi tercera velita, que es acá. Lo vamos a dejar de otro color ahora ya, para que vayan viendo las temporalidades. Pero toda esta zona de acá es una zona imbalanceada, ¿ya? En 1H. La celeste va a ser en 1H, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el precio todavía tiene que venir a balancear acá, ¿ya? Entonces esta es una zona fuerte de que el precio puede volver hacia arriba. Ahora, esta es una zona, ¿cierto? Lo otro que estábamos viendo aquí, que esta también estaba inhabilitada aún, imbalanceada por completo. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, como bajamos una hora, ahora mi primera velita es esta, ¿cierto? La vela número uno, toda esta. ¿Cuál es mi tercera vela? Tercera vela, esta. Veamos el espacio que queda aún imbalanceado. Como les dije, para que ustedes tengan mayor seguridad, tiren la línea de la primera y la línea de la, me equivoqué ahí, de la tercera vela. Sería toda esta, ¿ya? Sería toda esta
en una hora una zona imbalanceada. Ahora, el precio subió, 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 balanceó un poco la vela, sí, entonces ustedes pueden subir y dicen, ya, esa zona falta balancearse, ya todo lo que está de aquí para arriba. Entonces esta sería otra zona fuerte de reacción, ya, que en este momento sería como lo más cercano al precio en venta. Ya después entran otros conceptos y todo eso, pero eso lo vamos a ver en otra clase. Lo que quiero es que vean ahí. Vamos a ir a revisar ahora acá, que habíamos marcado en una hora. Miren, en 4 horas esto estaba imbalanceado, pero si yo lo tomo en una hora, podemos ver que esta primera velita, ya, con la tercera vela acá, llegó a subir para arriba, entonces esta zona y está balanceado completo. Ahora esta sería primera vela, ya, con esta tercera vela había una zona imbalanceada, pero después vino a rellenarse. ¿Por qué? Mire, si yo tiro hacia el lado, donde termina la primera y donde finaliza la tercera, yo tenía toda esta zona con imbalance. ¿Qué hizo el precio? Si ustedes se fijan, cayó, 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 subió, cayó y de repente subió a balancear esta zona y volvió a caer. Pero si se fijan, miren cómo viene el precio a balancear esa zona. ¿Ya? Ahora, si yo me voy a 15 minutos, la puedo ver mucho mejor. Vámonos a ver a 15 minutos. Miren, ahí está. Vino, tiró un mechazo hacia arriba y esa zona me la dejó balanceada por completo. Con esta mechita. ¿Ya? Ahora, obviamente, yo si entre menores temporalidad me van apareciendo muchos más imbalances. Por ejemplo, como esta zona ya está balanceada, podemos ir a buscar esta zona, esta velita de acá, con la tercera de acá. Y si ustedes se fijan, yo tenía toda esta zona en 15 minutos sin mitigar. Al momento de que viene a balancear el precio, todavía tengo toda esta zonita imbalanceada. ¿Ya? Que luego, con el paso del tiempo, vino a balancearse y me va dejando nuevas zonas. Pero es para que ustedes vayan viendo.